Hoy te traigo una reseña rápida de 3 fragancias low cost con parecido razonable de la casa Zara, donde comenzaremos hablando de todo un clásico, Zara Uomo, un aroma dulzón muy elegante y seductor de ADN conocido, seguida de su nuevo flanker, Zara Uomo Winter, una novedad que se ve más densa, cálida y seductora, con un aroma que va a destacar bastante, para finalizar con Moonlight Whisper, un aroma elegante y llamativo que esconde un clonazo top. 3 aromas económicos de parecido razonable que son joyas en las distancias cortas, muy interesantes. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Comenzamos con Zara Uomo, un aroma que se ve elegante y seductor, de tono dulce especiado, chispeante de salida y cremoso dulzón de secado, siendo de la familia especiada maderada, que declara notas de bergamota, nuez moscada y ámbar, aunque también puede llevar rosa, cuero y abatonca. Un aroma que sale fresco y chispeante y ligeramente dulce, con cítricos destacados como la bergamota y quizás algo de mandarina, que rápido se mezclan en un corazón suave y especiado, donde destacan las notas de la nuez moscada y la rosa, para finalizar en un fondo que se nota agradable, dulce y algo cremoso, con notas de ámbar, cuero y abatonca. Un aroma dulce y especiado, muy agradable y fácil de llevar, que es simple, algo lineal y de poca evolución, y que al aire nos podrá recordar a One Million, un poco más simple y ligero, pero de aroma reconocible, con un rendimiento discreto que alcanzará las 4 horas en piel, con una salida algo notoria y una proyección moderada. Esta rinde poco, siendo un aroma masculino, algo más juvenil, indicada para uso diario o semiformal en temporadas de entretiempo y noches más frescas de verano. Una fragancia sencilla, muy versátil y elegante, que podemos decir que es un One Million más simple y fresco. Un aroma para citas y fiestas muy destacado. Por su precio no está nada mal. De Zara Uomo pasamos a Zara Uomo Winter, un flanker reconocible que se ve más dulce, denso y cálido, de la familia frutal ambarada, que declara notas de fresa, cuero y vainilla, con posibles notas añadidas de bergamota y abatonca. Un aroma que sale más dulce y potente que la original, con un toque frutal llamativo y ligeramente cítrico, con notas destacadas de bergamota y fresa, que rápido combinan con un corazón aromático acuerado, que se ve dulce y cremoso, con un cuero agradable muy marcado, con un toquecito de rosa, los cuales se mezclan en un fondo más cálido, dulce y ambarado, con notas destacadas de vainilla, abatonca y un toque de pachuli. Aroma que se nota más dulce, denso y cremoso que el original, con ese toque frutal diferenciado de la salida y un cuero y una vainilla más marcados, que al aire nos podrá recordar al ADN de One Million, con ligeras reminiscencias de One Million Elixir. Un aroma diferenciado que va por ese camino, ofreciéndonos un rendimiento superior al original, cercano a las 5 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. Esta no rinde mal, siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil, de toque más nocturno, indicado para otoño e invierno y también para días de entretiempo. Un flanker más denso y dulzón, que se ve más elegante y seductor, con un rendimiento aceptable, para mí mejor que la versión original. Una fragancia muy interesante. Y para finalizar pasamos a Moonlight Whisper, un aroma elegante y llamativo que se nota algo gourmand, de toque acaramelado especiado, con un pistacho protagonista, que pertenece a la familia especiada ambarada, con notas de pistacho, caramelo, cardamomo, frutos secos, vainilla y abatonca. Un aroma que sale potente con un pistacho muy marcado, algo dulce por el caramelo pero fresco y especiado, con un cardamomo potente, que dan paso a un corazón sutil, de toque floral suave y algo azucarado, para finalizar muy agradable y dulce, con un tono cremoso, con notas de vainilla y abatonca. Un aroma que nos podrá recordar a un helado de pistacho, con una base dulce y agradable de vainilla y caramelo, siendo algo dulzona pero sin llegar a empalagar, con un pistacho destacado bien trabajado, que nos podrá recordar a fragancias como pistacho gelato de Casali, más dulce y sintética pero de aroma reconocible, ofreciendo un rendimiento discreto, cercano a las 4 horas en piel, con una salida potente y una proyección moderada. La verdad es que tiene un rendimiento bajo, siendo un aroma unisex, sin edad, muy elegante y seductor, versátil y algo nocturno, indicado para primavera y noches más frescas de verano.
Un aroma exquisito, con un pistacho elegante y trabajado que gusta y que sorprende, que tiene un rendimiento algo discreto, pero que tiene un aroma exquisito, un aroma muy interesante. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación dos vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.